después de haber dejado un tiempo de cortesía. Mi nombre es Luis Miguel Domínguez y soy el director de este lugar, que es el Gabinete de Historia Natural. Yo, como un lobo viejo y espero que sabio, caí en un cepo, por desgracia, esos cepos que por desgracia están en el monte de España proliferando. Caí en un cepo hace unos años. Ese cepo se llama ictus. Y como un lobo sabio, ¿qué hice? Me mordí la pata, me la arranqué y salí corriendo sin pata, que es lo que hacen los lobos. Salir del cepo cojeando, pero libres. Así que aquí me tenéis. Es para mí un placer. Estoy muy feliz en esta mañana y todas las personas que estamos aquí, especialmente José Luis, el autor, y su querido amigo, el editor, que son los padres de la criatura, muy felices de veros aquí, de que hayáis dejado vuestros quehaceres para estar con nosotros. El libro que nos convoca es pura materia de este Gabinete de Historia Natural, o sea, que este lugar lo creamos con la intención de acoger eventos como este. Es un libro lleno de amor, y utilizo la palabra amor a conciencia, porque creo que hablamos siempre de ciencia, hablamos de datos, hablamos de estrategias y hablamos poco de amor. Si la naturaleza necesita algo, es el reconocimiento de los seres humanos, el reconocimiento amoroso. Y eso es lo que ha imprimido mi amigo José Luis en este texto, en este libro. Cuando éramos hermanos, ¿qué deciros? Claro, ahora él nos va a explicar evidentemente el contenido del libro. Pero es un libro escrito con mucho cariño, con mucho conocimiento y con mucha sensibilidad. Él es un artista, además de un amante de la naturaleza. Es un gran ilustrador, entusiasta, una persona que llegó aquí hace años a este gabinete con la intención de crecer y de hacernos crecer. Yo creo, José, que así ha sido. Hemos crecido juntos, sí, afortunadamente. Voy a contaros algo, no lo puedo evitar, sobre el tema del lobo. El lobo es de alguna manera el que nos convoca. Yo digo siempre una frase: lo que el lobo ha unido, que no lo separe el hombre, ¿no? Entonces yo creo que el lobo nos ha unido a todos los que estamos hoy aquí. Os cuento, preparando un documental que quiero desarrollar, mi próxima serie, a pesar del ictus, a muerte, mi próxima serie la quiero desarrollar en un lugar biogeográfico que se llama Beringia, el estrecho de Bering, la frontera entre Rusia y Norteamérica. Os voy a contar algún detalle de lobos que he aprendido en la preparación de esta serie hace muy poco. Fijaos si éramos hermanos, fijaos si fuimos hermanos, que al cruzar el estrecho de Bering, que sabéis que ha sido el puente por el que se ha colonizado humanamente toda Norteamérica y Sudamérica igualmente, ¿no? Bueno, el estrecho de Bering, hubo un momento de la historia en el que se convirtió, en vez de en un puente, en una barrera, especialmente para poblaciones humanas primitivas que no consiguieron pasar. ¿Por qué no consiguieron pasar? Hay un estudio de la Universidad de Copenhague que indica que las hienas se aficionaron a matar niños y personas mayores y abuelos. Se creía hasta ese momento del estudio de la Universidad de Copenhague que se trataba de la hiena de las cavernas,
pero se ha sabido que no, que era la hiena manchada, la hiena que hoy tenemos en África. Las hienas aprovechaban el paso por allí para matar niños y abuelos, y las personas dejaron de cruzar el estrecho de Bering. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo consiguieron cruzar? Cuando se hicieron acompañar por lobos, por el lobo. Cuando las personas en aquellos años, y especialmente los neandertales también, Sí. seres humanos sin duda alguna, se hicieron acompañar de lobos, los lobos eran los que expulsaban a las hienas y dejaban que los Homo sapiens y los neandertales cruzaran el estrecho de Bering. Fijaros hasta qué punto se une esta especie con nosotros. Yo quiero que cerremos los ojos, a ver si consigo con mi voz y mi prosodia afectada, a ver si consigo induciros en un sueño que tiene que ver con este libro. Imaginaos, estamos conviviendo todos en un aguardo de roca, vivimos en una cueva, hemos cenado, hemos pasado la noche juntos, el fuego ya solo quedan rescoldos y alguien está avivándolo. Tenemos que salir a buscarnos la vida, tenemos que conseguir carne hoy. Bueno, se están preparando ahí al fondo los hombres y los chavales, los jóvenes de género masculino, preparando el arco y las flechas. Bien, las mujeres y muchos de nuestros niños más chiquititos están aquí preparando unas pinturas en las paredes que van a inspirar a los cazadores. Tenemos que salir ahí afuera, pero hace frío. Como decía Félix Rodríguez de la Fuente, el cielo es puro hielo hoy. No sabemos si va a llover o no. ¿Qué hacemos? Lo primero que hacen las personas en esas fechas es mirar al cielo. Mirar al cielo buscando ¿qué? La corona de buitres. Mírala, ahí al fondo hay una corona, las térmicas, está empezando a calentar un poquito el sol, están haciendo que los buitres se organicen en una térmica. Allí tenemos buitres, allí ha cazado el lobo ha cazado hoy, será un ciervo, será una cabra montés, no sabemos, pero seguro que nos deja que cojamos parte de su comida y nos podamos alimentar. Así que venga chicos, vamos para allá. Bueno, y ese grupo humano, siguiendo a los buitres, llegaba a la pitanza de los lobos. Yo mantengo, lo he escrito y lo digo siempre, que fue una niña y no un niño. Lo digo por la curiosidad intrínseca que tenéis el género femenino. Estoy convencido de que, en fin, yo tengo gatas y, bueno, hoy tengo un gato también, un macho, pero siempre me ha gustado tener gatas, hembras. Son más viscerales, su instinto está más afilado, son especiales. Las hembras sois especiales. Es una niña seguro la que en un momento determinado, cuando está con sus padres aprovechando la carroña que los lobos han matado y está comiendo, ve a los lobos aquí al lado y es ella, la curiosidad femenina, la que estira su brazo y mientras come acaricia a un lobo. Es ella, es una chica la que acaricia a un lobo y le dice al padre: papá, nos tenemos que llevar a esta gente con nosotros a nuestra cueva. Entonces, descubriendo posteriormente una lobera, capturarán los cachorros, se los llevarán y el lobo comenzará a convivir con los humanos en esa situación, pero sobre todo después de firmar un pacto tácito de no agresión. Vamos a ser hermanos, vamos a ser queridos, vamos a ser familia, hasta que el ser humano decide que la carne es mía. He firmado contigo un pacto, pero ahora te doy una patada,
te maltrato y te echo de mi cueva, porque la carne que domestico es mía y la que no domestico también. También los animales silvestres son míos. Y el lobo, con la cola entre las patas, se va sin entender, no entiende nada, se va, y sobre todo no entiende cuando de vez en cuando hace lo que tiene que hacer, que es matar para comer y alimentar a su familia. Cuando eso pasa, el hombre se lo reprocha e incluso mata a algunos ejemplares. Ese es el momento en el que estamos, el momento actual. Es un momento en el que el ser humano ha roto el pacto de amistad, el pacto de no agresión, y el lobo sigue haciendo lo que siempre hizo. Pero no olvidéis, por favor, que los lobos han formado parte de nuestra familia. De hecho, a partir de ellos y de su relación con nosotros surgen las diferentes razas de perros de todo el planeta. Parece mentira, desde un husky siberiano, que es muchísimo lobo y muy poquito de perro, hasta un chihuahua chiquitito. Todas esas razas surgen después de cientos de miles de años de trabajo de selección por parte del hombre, pero surgiendo siempre a partir del lobo. Si tenéis alguna duda al respecto de esa niña que acariciaba a los lobos mientras comía con sus padres el ciervo que habían matado los lobos, yo os diré que en 1985, esa foto que tenéis ahí, soy yo con 23 años en la estepa Masái. Os diré que los Masái, que se alimentan de leche sobre todo y té y leche, Masiwa Nachai, y están todo el día con el té y con la leche, de vez en cuando necesitan carne. Había días que ellos decían: quiero comer carne, Luismi, acompáñanos. Entonces yo iba con ellos a donde los leones habían cazado una cebra o un ñu o un impala, y los Masái decidían juntos ir caminando sin parar hacia los leones, que estaban en plena comida, momento muy peligroso. Bueno, pues los Masái iban y los leones se retiraban, se apartaban, rugiendo, cabreados, gruñendo, se retiraban, y los Masái llegaban, cortaban una pata de un antílope o lo que fuera y se llevaban la carne con ellos. Los leones no les atacaban, sabían que había también otro pacto ahí en la estepa Masái entre los Masái y los leones. Simba. En fin, estas historias de amistad son las que nos relata José Luis, que como bien él indica, no están documentadas, no hay ninguna bibliografía al respecto. Por tanto, estáis ante un libro que maneja una historia inédita y que lo hace con el acercamiento, con la cercanía con la que José Luis no solo escribe, sino que él vive, lo hace con esa capacidad. Yo le he comentado que al llegar a mi casa con el libro, que me dedicó con mucho cariño y mucho amor, lo dejé encima de la mesa. Vino a verme gente: Luismi, qué bonito, vale, toma. Entonces se lo han ido prestando unos a otros el libro. El libro ya, ahora mismo ya supongo que volverá a mí, porque un libro es algo que siempre que alguien te regala debes devolver. Pero ese libro está ahora mismo de mano en mano ya, haciendo volar a la gente, haciendo soñar a la gente. Y luego, qué deciros de la industria editorial. Tenemos aquí a José Javier Tapia, a Francisco Javier Tapia Lobo de apellido, ¿vale? Entonces, la aventura editorial es una de las más arriesgadas hoy, especialmente en este tiempo que todo el mundo se queja, los transportistas, los agricultores, los ganaderos. ¡Oh, es que ha habido una guerra! ¡Ha subido el petróleo! ¡Gobierno, haz algo por mí! Que si no, no gano dinero. Bueno, que se lo cuenten a los
seres humanos que hay detrás de las editoriales, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu aventura? Bueno, lo primero agradecértelo, viejo, la acogida, el trato, los valores que están aquí en este espacio de Gabinete de Historia Natural, que cuando llegué con José Luis dije, estamos en casa, y tengo aquí a mi diosa, tengo aquí a Atenea, tenemos al búho en compañía, y estamos en manada, en un gran hogar. Muchísimas gracias y por tus palabras a la editorial, a nosotras y a José Luis, que es un amor de persona y de escritor. Gracias. Y bueno, la aventura editorial. Yo empecé esta aventura en la pandemia del coronavirus, en 2020, con otra loba, con mi tía Angelines ahí en el centro, que ya que la veo aquí está en primera fila, muchas gracias por todo, tía. Y yo era consultor de empresas, también era autónomo, que eso también es para contar aparte. Y decidí dejar la consultoría de empresas porque es agotador y Internet es la entropía, al final lleva a la nada. Muchísima información almacenada, yo la considero la biblioteca de Alejandría. En Internet puedes aprender a tocar música, a cocinar, a leer, a escribir, a hacer, hasta planchar una camisa, que yo he aprendido a hacer eso gracias a Internet y a los vídeos. Se puede aprender de todo. Lo que pasa que bueno, vivimos una época líquida, que diría el querido sociólogo Bauman, una época de muchos cambios, una época que es trascendental para nuestra especie. Estamos en un momento único y yo estoy agradecido de vivirlo, porque aquí estamos y nosotros apostamos por escribir, por enriquecer, por dar al mundo un sitio de escape a las personas. Cuando leemos, viajamos. Ya sea un libro ilustrado, como este que ha construido José Luis, una maravilla, del que hablaremos ahora, o sea para contar una biografía, o para hacer poesía, o para hacer un libro manual de firma, de rúbrica, de cómo cuando usamos la palabra, cómo la escribimos, cambiamos, nos enriquecemos. Y los acontecimientos del mundo, estamos en 2022, me siguen dando la razón en el que hay que dar valor al mundo, hay que contar nuestra historia, hay que contar en lo que creemos, hay que hablar de valores, hay que hablar de cómo construimos nuestro futuro, cómo estamos construyendo nuestro presente. Y en nuestra editorial, nuestra propuesta es bien clara, 100% del royalty para el creador, porque los creadores sois los que enriquecéis el mundo. Nosotros facilitamos el proceso, eso lo tengo clarísimo, pero el creador es el que estimula, y detrás del creador pues tiene que haber muchas personas, tiene que haber... Y no solo es el libro, que también hacemos los vídeos. Yo con José Luis en el premio le decía, yo no sé qué preguntarte, si ya hemos hecho tantos directos y tantos vídeos que no sabemos, que podéis ver en el canal de YouTube. Y también quiero agradeceros a todos y a todas que hayáis venido aquí en un momento en el que no sabemos por dónde tirar, para compartir este espacio con un autor genial, para enriquecernos y para compartir en un sitio único como es el centro de Madrid, la experiencia de las relaciones, porque este libro sin duda habla de las relaciones, de cómo cuando compartimos nuestros talentos, cómo cuando compartimos nuestras ideas, cómo cuando compartimos lo que somos, una especie social crece, evoluciona sanamente, sin dañar, simplemente con el paso del tiempo, porque una cosa que he aprendido es que la vida es cambio, es inevitable, y juntos esos cambios los disfrutamos, nos hace evolucionar, y con José Luis es un auténtico placer evolucionar, así que yo pido un fuerte aplauso para José Luis. Una cosa realmente que redondea todo y creo que es muy buena. Este señor es sociólogo, además. O sea, que puede haber editores que pertenezcan a otros gremios, pero este señor, el tema de la sociedad, y este es un hecho social
de órdago es muy importante. Así que gracias. Sí, además, una cosa, ya te paso la palabra. Yo la propuesta era dar al creador el 100% del royalty, porque yo me encontré muchas editoriales que te pagaban con tu propio libro. Y en sociología tenemos un chiste que es, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Y nosotros decimos, lo primero fue el gallinero, ¿no? En el gallinero no tenemos nada. Y hay editoriales que realmente se quedan con el huevo y la gallina. Sí. Ya hay otras que te dicen, yo te publico, pero los royalties son míos y no te voy a dar difusión, no te voy a facilitar el proceso, no te voy a acompañar, no te voy a meter con otros escritores que están en la misma situación, porque España tiene una estadística muy triste, que es que hay más escritores que lectores. El 9% de la población española lee. ¿Qué situación? Es una situación muy complicada. Y hay que estimular a las personas, es así, y José Luis lo ha conseguido. Yo, José Luis, ya todo tuyo porque tú eres el protagonista. Sí, José Luis. Estamos aquí hablando Vale. José Luis, ya sabes cómo soy, José Luis. la primera pregunta que te hago es, ¿se parece la criatura a lo que habías soñado? Se parece bastante a lo que yo había soñado. He conseguido, desde luego, transmitirlo de una forma muy sencilla, que con mis dificultades, yo también tuve un problema serio físico y demás, no solo no me ha entorpecido, sino que yo creo que Te ha salvado. me ha salvado. Ha sido una tabla de salvación Bien. para mí y para mi recuperación. Y en realidad el ictus te puede quitar una parte física, una parte mecánica, ¿no? Pero por otro lado yo he sentido que me ha potenciado incluso la parte de la creatividad. Totalmente de acuerdo. Entonces es como, siempre pongo el ejemplo del invidente, ¿no? Que el invidente tiene esa discapacidad, pero sin embargo oye y huele mucho mejor que nosotros. Sí. Entonces, mal comparado, yo he sentido un poco eso en la parte, en el proceso final de la creación de esta obra, que luego tuvo su parte de sacrificio, claro. A mí me quedaban, por ejemplo, 3 ilustraciones por terminar, y bueno, es una parte personal y física en las que me tuve que buscar las mañas, ¿no? Hacerme Claro. ponérmelo bien a mi altura, sujetarme mi propia mano, porque yo soy puramente diestro, y terminar las ilustraciones así. Pero aunque parezca una dificultad lo que acabo de decir, fue en realidad un proceso, un reto y una... Y una manera terapéutica de recuperarte y de... Totalmente, una manera terapéutica. Y el libro ha venido impoluto, o sea, ha venido sin ningún tipo de trabas en ese sentido. Ha venido como conforme la idea que yo tenía, porque a mí me faltaba mucho esta literatura. Hay mucha literatura de la prehistoria, hay mucha literatura sobre el origen del perro. Yo he estudiado, por ejemplo, a un autor español, Jaume Camps, que yo creo que es a nivel mundial es uno de los mayores expertos sobre el origen del perro, precisamente. Sí. Sin embargo, a mí me faltaba este libro. Efectivamente, sí. Y este libro yo al principio me lo autoescribí. Fíjate, fue una cosa como decir, voy a hacer un trabajo como el universitario que hace un trabajo o hace una tesis por gusto, y voy a documentarme, voy a practicar este libro, voy a investigar más todavía sobre el hombre prehistórico, que yo ya llevaba investigando sobre el hombre prehistórico desde la infancia prácticamente. O sea, yo tenía mucha afición a todo lo que es la prehistoria reciente. Claro. Porque a mí el ingrediente precisamente que más me llamaba la atención no eran solo los seres mitológicos, el tigre de dientes de sable, el mamut, el rinoceronte lanudo, el león de las cavernas, sino el propio hombre, o sea, que hubiese hombres, Claro. pero no solo hombre de Neandertal, sino el hombre de nosotros mismos, el Homo sapiens sapiens, Ya. que hace poco se descubrió un ejemplar en el centro de Europa de hace 130.000 años, bastante antes
de lo que se presuponía que el hombre había colonizado Europa y se había, digamos, un poco mezclado con el hombre de Neandertal. Entonces, es como, el libro es como un cruce de caminos, de aficiones, ilustración, prehistoria, etcétera, etcétera. Pero en lo que es la figura del lobo, y como tú bien has dicho, cómo nos ayudó a sobrevivir en un periodo larguísimo de unos 100.000 años que duró la última glaciación, imaginaos el hemisferio norte del planeta con unas condiciones nefastas, durísimas, de hiperfrío, o sea, la edad de hielo, que duraron algo más, se cree, de 100.000 años, y justamente en esa parte tan dura de nuestra existencia, de nuestra propia supervivencia como especie, apareció, como tú bien decías en el tema del estrecho de Bering, el lobo a echarnos una mano. Claro. O sea, y estuvo codo con nosotros, pero siendo un puro lobo, sin ser perro, Sí, sí. durante decenas de décadas, Sí, sí. decenas de milenios, mejor dicho, Sí, sí. decenas de milenios, que luego ya en su última parte, a lo largo del tiempo, al final de la glaciación y demás, como él seguía con nosotros empezamos a mezclarle, empezamos a, pues bueno, pues quiero un animalito más chiquitito, pues quiero uno que tenga las patas más cortas, porque Sí, bueno. efectivamente ya empezaron a salir todas las razas, pero lo que es lobo estuvo en paralelo, hermanado completamente, como dice el título del libro. Pues ya os digo, repito, mínimo 100.000 años, 100.000 años de nuestra existencia, una existencia muy, muy, muy crucial. Esa literatura faltaba, a mí me faltaba. Sí. Una vez que empecé a crearla, pues amigos, muchos de los aquí presentes, me dijeron, oye, esto lo tiene que conocer, esto tiene que salir a la luz, esto lo tiene que conocer el gran público, estas ilustraciones, estas ideas, esta manera de contarlo, ¿no? Cómo éramos nosotros mismos, ¿no? Qué conocimiento teníamos nosotros mismos sobre nuestra propia persona, sobre nuestro entorno más familiar, más cercano, y incluso la visión que teníamos del mundo, ¿no? Pues todo esto un poco se trata de aunar en esta pequeña obra. José Luis, porque la portada, para que no lo sepa, tú eres ilustrador antes de todo este delicto, Sí. era tu tarjeta. Sí. Sí, O sea, era que es algo muy, muy identitario lo que llevas tú personalmente en tu relación con el lobo y con los perros, ¿no? Sí, yo soy ilustrador autodidacta, y bueno, no es que me ganara la vida, pero tenía afición y ilustraba, pues lo típico, dibújame a mi perrito, dibújame a mi gatito y demás, y yo entre medias pues practicaba mi afición, hacía mis ilustraciones propias. Ese, aunque no lo creáis, el modelo soy yo mismo, lo que pasa que... En una época pasada, ¿verdad? Cacha. Cuando estaba más cacha, cuando tenía un poquito de pelo, en fin, ahora no tiene nada que ver. Y recuerdo ponerme así, en paños menores. Y Esto es lo que tiene ser un ilustrador autodidacta. ¿Te acuerdas de hacerte el selfie con el espejo, no? Puedes decir, ¿ves a Brad Pitt? Bueno, pues ese soy yo. Efectivamente. Y bueno, un poco para ver por dónde va la dirección del pelo, para darle un tono, las sombras y demás realista, pues hazme una foto así, con el palo de una escoba y demás. Y luego y de ahí salió esta ilustración. Y Yo aquí con la escoba esta de Bruja, con la... Y fue la época en la que se me ocurrió tener una tarjeta personal para, oye, cada vez más gente me pedía dibujos, oye, por favor, ¿me puedes hacer a mi hijo como si estuviese abrazando a un oso? O yo qué sé, cosas así, ¿no? Entonces yo ya digo, bueno, me tengo que hacer con una tarjeta, cogí este diseño, esta ilustración, que aquí tienes una Sí, yo representación. la tengo. Bueno, la tengo en el libro, ha sido mi pasapágina. Y esta era mi primera tarjeta
de empresa, digamos, y De autónomo, hay que decirlo con la se lo, sí, sí, Porque ahora ya cada vez más presente. efectivamente. José Luis, yo en la parte de escritor te quiero preguntar, seguramente con la colaboración de tu mujer, de Joana, Sí. que nos cuentes tu rutina como escritor. ¿Qué haces? ¿Te levantas por la mañana? Háblanos de tu rutina. ¿Cómo es esto de ponerte a escribir? A ver. Vale, la parte es muy especial, es muy especial. ¿Tienes algún amuleto, por ejemplo, en la mesa Sí. donde escribes? Sí, yo donde escribo está todo lleno de fotos de animales, y detrás de mí ilustraciones de animales. Eso es en cuanto al ambiente que yo me creo para escribir. Vale. Pero el proceso creativo, para que yo escriba, hasta la fecha, empieza por dibujar. Vale. Es decir, a mí me viene una idea y en lugar de un escritor convencional, digamos, en Sí, ese lo sentido, escribes, lo apuntas. plasmar la idea, no, yo primero plasmo la imagen que me ha venido. Vale. A mí me ha venido una imagen concreta de una historia más o menos elaborada, ¿no? Pero antes de plasmarla en palabra, plasmo el dibujo, o sea, primero hago la ilustración. Qué interesante, ¿no? Como las que estáis viendo en pantalla, que son las que están en el libro y que tienen esa historia ya incorporada. Exacto, y una vez terminada la ilustración, ya me ayuda a terminar incluso la historia. Qué bueno. A Qué bien. generar la acción, el movimiento. lo Ya, que- ya es cuando soy capaz de decir, ahora me planto delante del ordenador y ahora ya sí, ahora ya sale recorrido, con el dibujo ya terminado delante. Qué bueno. Y ese es mi proceso creativo, hasta la fecha funciona así. Qué bien. Yo, José Luis, te quería preguntar, porque el libro estuvimos en casa comiendo, me acuerdo que hice ahí un pollito, unos picantones, qué ricos estaban, ¿eh? Qué jodido. Este hombre es muy completo, ¿eh? Muy completito. Sí, soy un ser poliédrico, pero Sí, polifacético. Sí, sí. Y lanzamos el libro pues a principios del mes. A principios de mes, sí señor. Ya no me acuerdo porque me pasan tantas cosas. Y además estuvimos con Loli, que también lanzamos un libro de animales, de mensajeros del amor, que va sobre los perros. Sobre los perros, sí. Y ya llevamos mucho proceso. El 9 de abril lo presentamos en la librería ahí en Malasaña, en la Correcto. librería en la imprenta. Sí. Hemos estado pateando el centro, librería. Bueno, hemos tenido... Sí, sí, hemos tenido Hay aventuras. cosas que no se podrían contar en público. Hemos tenido alguna aventurilla. Pero llevamos ya a un proceso con el libro bonito. Sí. Y me gustaría saber qué te ha regalado el libro una vez ya está publicado, aquí rodeado de familia, de conocidos, de amigos, de amigas, de gente que te quiere y que nos quiere. ¿Qué te ha regalado el libro? Bueno, el libro creo que ya lo he dicho, el protagonista del libro es mi propio proceso de recuperación, ¿vale? Yo quedé con unas secuelas bastante molestas, me costaba muchísimo hablar, me costaba muchísimo andar, era muy difícil para mí bajar escaleras por mi cuenta, y a mí me aseguraron en la medicina tradicional, que no voy a hacer una crítica ni muchísimo menos, al contrario, lo que tengo que hacer es ensalzar las virtudes y los adelantos que hay. Pero el libro me sirvió un poco para negarme a esas limitaciones, a esas aseveraciones que me decían: tú ya no vas a volver a ser el mismo, tú ya no vas a volver a hablar como antes, tú ya no vas a poder dibujar ni escribir sin sujetarte la mano, porque el temblor es perpetuo y para siempre. Este tipo de cosas. Vamos, que te decía casi vegetativo, ¿no? De las No. habilidades. No vegetativo ni mucho menos, porque sí que tenía cierta autonomía. Ajá. Desde el minuto 1 para yo desplazarme, Ajá. coger el autobús, irme a donde fuera y andar. Me permitían desde el minuto 1 Ajá. andar por todas partes. Pero el proceso creativo y el que esto saliera a la luz ya tomó otro cáliz. Ya no fue estoy escribiendo un libro para mí por una curiosidad propia que antes he dicho. Ya la gente de mi entorno, y aquí hay mucha gente presente, que
que me ha ayudado muchísimo, muchísimo, me ha dicho, no solamente, o sea, ellos lo vieron, realmente ellos o lo vieron o me ayudaron a verlo y me dijeron, esto lo tiene que conocer más gente. O sea, fue un apretón, fue como montar un cohete. O como otros lobos de la manada. Por supuesto, eso por supuesto, otro lobo de la manada que me dijeron, adelante amigo, que tú estás cojo, pero estás a 3 patas, pero esto tiene que seguir adelante y tienes que venir a correr otra vez con nosotros. Y eso es lo que me ha aportado, que no es poco para nada, me ha dado la vida, en realidad me ha dado la vida. El libro en sí me ha dado la vida, la gente que me ha ayudado también, eso por supuesto. Nombro al libro, pero también tengo que nombrar, por supuesto, a la gente, mucha gente aquí presente que estoy mirando, que me han ayudado muchísimo para llevar a cabo este proyecto, para que este proyecto viera la luz, para que mucha gente, la más posible en el mundo, a ser posible, cogiera este mensaje que es muy fuerte, y además lo veo muy propicio para los tiempos que están corriendo ahora. Sí. La manera que tenemos de afrontar el mundo, Sí. cómo afrontar el mundo, lo que tú decías antes, Fran, que esta es nuestra única casa, que mientras no se demuestre lo contrario no tenemos otra casa. Como decía el doctor Félix Rodríguez de la Fuente, ¿para qué nos vamos a preocupar por buscar otras casas? ¿Qué vamos a hacer? ¿Colonizarlas también y destruirlas? Vamos a cuidar esta que tenemos aquí. En fin, el libro es muchas cosas. Bueno, y bestseller en la categoría juvenil. Si dice pronto, que cuando le han dicho a todo el mundo, es que está disponible a todo el mundo. Algo me han chivado por ahí algunos lectores que en tema de aventuras, en tema de prehistoria, puramente. Sí, porque está jugado el posicionamiento ahí a juvenil, a familiar, porque también es un libro para leer con los niños antes de dormir. Sí. Es un libro para diferentes espacios de la vida. Es maravilloso. Yo encontré que sí. Yo he de deciros que hay un aspecto de mi persona que no he citado. Yo soy el fundador de Lobo Marley. Lobo Marley es una plataforma ciudadana a favor de la protección del lobo ibérico, que es sin duda un espacio de discusión de la sociedad civil que está hoy muy feliz porque hemos convencido al gobierno de España para que protejan al lobo ibérico. Lo hemos conseguido, las cosas se acaban consiguiendo. Con el ictus se puede, claro que se puede. Aquí tenéis un ejemplo claro. Bueno, dos. Y otro en mi persona. Yo Sois estuve... los luchadores, os dejan sofá Sí. porque sois La verdad que los sí. lobos sabios. Yo sigo el camino al andar que diga el poeta. Vale. Que ya habéis hecho. Mira, ahí me está recordando una cosa muy bonita, típica de la sociedad lobuna y que no todo el mundo conoce. Se trata del lobo escudero. El lobo escudero es aquel lobo joven que se dedica solo a una cosa, a cuidar de sus mayores. En la sociedad del lobo es así. Cuando un lobo pierde la dentadura, es lo peor que le puede ocurrir a un lobo, porque claro, no puede cazar y no puede comer. Entonces el lobo escudero es un lobo que va pegado a los viejos, que caza para ellos, les mastica la comida y se la regurgita en forma de una papilla, como cuando eran cachorros, les regurgita esa papilla y les da de comer. El lobo escudero es el que cruza una carretera antes, lo hace varias veces para que le vean los viejecitos que le acompañan. En la sociedad del lobo se organizan para que la solidaridad intergeneracional se dé. Y no como en nuestro caso, que la gente mayor, por desgracia, cada vez más la vamos dejando aparte. El tema de los cuidados es un tema muy importante que yo he aprendido con el ictus. Yo ya lo tenía claro, pero ahora cada vez más.
hay que saberse dejar cuidar, que no es fácil, hay que dejarse cuidar. Lo mismo para que te limpien en el cuarto de baño que para que te hagan una sopita que te encanta y te la hagan con amor y con cariño y con dedicación. Pero la verdad es que los cuidados no siempre se reconocen. La verdad es que los cuidados, especialmente, vuelvo otra vez, en la parte femenina, no siempre son reconocidos. Y yo cada vez que voy al hospital a revisiones no hago nada más que ver a mujeres que van a cuidar de un hombre porque su matrimonio ha dado de sí muchísimo. Siempre es la mujer la que está cuidando de su marido, pero no sé si ese cuidado se refleja al final en un reconocimiento, en un agradecimiento, como debiera. Entonces también esto tiene que ver con el libro y con el ictus, porque si hay un animal social, ese animal es el lobo ibérico. Totalmente. Yo tuve noticia, tuve una parte de mi vida en la que estudié auxiliar veterinario y hice amistad con uno de los veterinarios que era un dietista de Royal Canin que tenía contactos a su vez con otro veterinario que de alguna manera cuidaba fauna salvaje, ¿no? Y este dietista me filtró, me dijo, por favor, esto no lo divulgues y demás, por temas de protección, ¿no? De protección del lobo, porque tú no puedes decir dónde está el animal, por desgracia, oye, mira, he visto uno, porque va el listo de turno y le puede dar caza y matarlo. Y era una autopsia de una hembra que era traumatólogo, además especializado en traumatología, este veterinario que cuidaba de la fauna salvaje, descubrió que esa loba había tenido una fractura abierta de cadera, seguramente por un atropello, y las conclusiones médicas eran que esa loba había estado al menos 15 días reposando de la misma postura, sin moverse, además de una postura bien puesta, tácticamente, como aquel que dice, alimentada, hidratada por otros lobos, claro. Y eso se veía en la cicatrización de la cadera. Y en la conclusión final, ese animal había sido ya operativo después de este episodio, o sea, había salido adelante y había salido a cazar y demás. Pero yo me imagino a una loba cuidada por otra o por otros individuos, 15 días, al menos 15 días, me aseguró el veterinario, en una postura de medio lado correcta para que esa cadera soldase y el animal saliese adelante. Claro. Con lo cual, los cuidados, sí, los cuidados de tu congénere, los cuidados de tu familiar, etcétera, etcétera, no son exclusivos de nuestra especie. Desde luego. Es un espejo, ¿no? Podríamos decir, en el que nosotros también nos tenemos que ahora volver a reflejar en ese espejo, porque estamos yendo a yo puedo con todo, yo solo, yo sí, sola, a ese individualismo, a esa competencia feroz por recursos, Hemos alimentado el individualismo permanentemente con este sistema al que asistimos. Sí. Y nos ha llegado una pandemia donde hay que tomar decisiones colectivas y consensuadas. ¿Y qué ha pasado? Pues seguimos. Pues que Ayuso dice que el presidente dice que no sé qué. Que bueno, la incompetencia dejémoslo fuera de aquí, de este espacio de riqueza, que aquí no están y no tienen. Sí, pero es que por desgracia. Sí, ha sucedido. Yo en la pandemia digo mucho que hemos vuelto a la caverna, ¿no? El mito de la caverna, sí. Al contrario, que hemos salido tanto de la caverna que hemos perdido ya las referencias y qué era, ¿no? Y hemos tenido que volver a esa hoguera, a ese fuego interior, a ese fuego que compartíamos. Cuando contabais la historia, volver a compartir el fuego, el calor, calentar los rescoldos. ¡Qué maravilla! Y ahí nos tenemos que volver a fijar. Bueno, si queréis... seguramente lo que está pasando con el tema de la pandemia, ahora de la guerra y demás, que es una cosa que se me ocurre a mí, quizás el azote este que le está viniendo a la sociedad tenga su parte buena, que sea ni más ni menos a que volvamos a ser nosotros mismos
los que colaboremos entre nosotros, los que nos ayudemos, como el ejemplo que que hemos puesto hace poquito con el animal, Sí. y no respaldarnos tanto o cada vez menos, quién sabe si a lo mejor la sociedad está caminando en esa dirección, no respaldarnos tanto a los que se supone que es que fíjate, es que estos van a lo suyo, estos tal, y cada vez dejar ese tema. Hombre, una un poco más de sociedad lado. que para empezar elige como líderes a los más ineptos es una sociedad de la que yo saldría pitando. No conozco ninguna sociedad viviente, ninguna biocenosis que elija de jefes a los más sinvergüenzas, corruptos y además que no saben hacer la O con un canuto. Coño. Bueno, aquí que estamos en el centro y aquí cerca está el Callejón del Gato, ahí Sí. están los espejos cóncavos que decía el Claro. bueno de Valle Inclán, que ahí Claro. está el espejo del alma. Al final es un espejo de lo que hay. Eso. Porque yo estoy cansado de que la gente me diga, oye, ¿me puedes hacer la factura sin IVA? Y yo quiero tener escuelas. Y aquí en España tenemos el virus del Lazarillo de Tormes que seguimos la picaresca. Luego, en cuanto al Pero tema yo que ahí- habéis dicho de los líderes y demás, es También como, está en el libro. es como viene reflejado en el libro. Es muy difícil pensar que en nuestra sociedad primitiva, pero primitiva desde hace nada, o sea, del final del Pleistoceno, de hace 10.000 años, justo antes de la aparición de las primeras civilizaciones, y ya en los grupos de animales es mucho más difícil todavía incluso imaginar a un líder que sea un inepto, o sea, por naturaleza. O sea, la propia naturaleza, incluso las bandadas de pájaros, que hay uno que dirige un poquito al grupo, tanto en su migración como en sus procesos de caza, como sus procesos de abrevar, etcétera, etcétera. Claro. Ahí nunca se pone el inepto, es una cosa de naturaleza. Claro, claro. Y se va aprendiendo y los nosotros- roles y vas evolucionando dentro del grupo. Efectivamente. No creyendo que uno es el Special One, que se dice en Inglaterra, y el resto sin más. Pero bueno, cambiemos de tema, que ya que estamos aquí con el público que han venido, ¿qué tal si el público pregunta a José Sí, Luis, ¿no? por Que favor. sean ellos los protagonistas? Si queréis levantar la mano, yo voy apuntando turnos aquí y... A lo mejor no es una pregunta, es simplemente una... O una reflexión, una es reflexión. un foro abierto, tampoco Claro. es necesario... Queremos escucharlos. Aquí tenemos a un señor. Yo creo que un poco en paralelo, seguir, bueno, un poco a la distancia, pero también ojeando cómo iban haciendo este libro. Me ha sorprendido mucho, sobre todo lo fácil, lo vivo y lo visual que es. Me ha sorprendido porque saber, he estado un poco cerca de la gestación. Me gustaría hacerte una pregunta, no sé que nos comentes a todos. Lo que yo sí veo es que hay muchas capas en ese libro. Cuéntanos un poco bueno, obviamente la primera capa es la más evidente, pero un poco qué trasfondo hay detrás de esa historia, a lo mejor un poco más sencilla, o profundo. ¿Hacia dónde tiras el dardo? Un poco más profundo. Sí, creo haberte entendido. Mira, voy a ver por dónde empiezo porque la pregunta tiene mucha enjundia y es de hecho uno de los trasfondos del libro. El libro nació, la respuesta sería que el libro nació de un hartazgo quizás, de lo que es lo que estamos viviendo ahora, y de un inconformismo. Me negaba a que el ser humano, con toda su inteligencia y toda su capacidad, y todo, que es muchísima y tiene un potencial, que eso, vamos, no se puede debatir ahora, caminase hacia donde está caminando. Entonces, me vino el deseo de estudiar cómo vivíamos hasta hace nada, porque nuestra especie como tal, el Homo sapiens sapiens, hace poco se encontró un ejemplar en Centroeuropa, en África, de unos 230.000 años. Imaginaos el desarrollo del cerebro de ese señor, era exactamente como nosotros, porque éramos nosotros. ¿Qué trabajo previo hay? ¿Cuánto tiempo hay detrás de ese señor
que tenía ese pedazo de desarrollo cerebral como nosotros, exactamente como nosotros lo teníamos ahora. No podemos decir que porque nosotros tendemos a pensar en el hombre del Paleolítico como un ser hosco, como un ser, nos lo han pintado como el ser que llevaba el basto al hombro, a la hembra cogida de los pelos y llevándose las rastras, y no es nada, o sea, nada más lejos de la realidad. Nosotros hemos vivido seguramente una sociedad, y voy a decir sociedad, muy rica, muy rica, muy rica durante todo el Paleolítico. Lo que pasa que hemos tenido muy desconocido, no hay registros, escritos, porque fíjate, las primeras escrituras cuneiformes aparecieron precisamente al final del Paleolítico, se cree que entre 10.000 y 8.000 años, y empezaron las escrituras cuneiformes, y ahí empezó el hombre a dejar registro escrito en tablillas de maderas o en piedras de sus conocimientos. Pero estamos desdeñando cientos de miles de años de conocimientos de medicina, incluso no se sabe si de astrología, de relación con el ambiente. Sí, de relación con el ambiente por descontado, de medicina, de sociedad, de la sociedad primitiva que había antes, del conocimiento espiritual de uno mismo, de dónde vienes, de dónde vas, a dónde vas, etcétera, etcétera. Culturales. O sea, unos conocimientos vastísimos que no han sido registrados en ningún tipo. No sé si te estoy respondiendo en parte la pregunta. Yo creo que lo que cierra un poco el círculo es la felicidad. O sea, transmites la felicidad de una época que es desconocida para nosotros, pero al mismo tiempo incluso pensamos que era una mala época, o sea, que se veía mal, que... Yo creo que no, fíjate, una oscura nuestro ideario, a lo mejor colectivo, y tú vienes a traer mucha luz y a reflejar esa felicidad y esa vitalidad que es muy desconocida al final. Yo creo que es una de las magias de este. Efectivamente. Si me apuras, no solo para mí no era una época oscura, ojo, sin idealizar nada, porque la naturaleza es cruel, la naturaleza es... Bueno, claro. Puede ser implacable, sin idealizar nada al respecto, ¿vale? Las cosas... Pero el hombre, como decía mi abuelo, y aquí está mi madre, y aquí está mi tío, mi abuelo decía que el hombre era un animal de costumbres, y a mí me explicaba esto así, y me decía que el hombre entonces debió de ser perfectamente equilibrado y súper feliz con lo que tenía a su manera, dentro de la dureza y de todo lo que había. Entonces estábamos, si me pedís una opinión personal, para mí era una época maravillosa de crecimiento personal. De hecho, les debemos todo, les debemos incluso hasta, pero no solo a nuestros ancestros más recientes, sino a los anteriores, les debemos nuestro desarrollo cerebral, les debemos nuestra existencia misma, asentamientos, nuestra propia, o sea, la superación que hemos tenido que llevar a cabo a lo largo de millones de años. Y toda esa cultura es una pena que se transmitía boca a boca, indudablemente se transmitía boca a boca. Tú lo sabes por el tema de las tribus. Ahora, los problemas que hay, quitando por ejemplo la guerra y la pandemia, los problemas de la sociedad, problemas mentales a punta pala, suicidios, esto que te voy a decir yo, depresión, ansiedad, etcétera, etcétera. Pues como decía el maestro Félix Rodríguez de la Fuente, yo cuando estoy estudiando a las tribus y estoy con ellas, esto no existe en la sociedad o sea, la gente es feliz, la gente está completa, perfecta y entera con lo que tiene y con lo que es, y se nutren y tienen su cultura y son perfectamente felices, ¿no? Repito, tanto sin idealizar la vida en la naturaleza salvaje, y tampoco criticando los logros que hemos tenido muchos logros en nuestra sociedad moderna. Lo que pasa que podíamos haber tomado un camino, y se puede hacer, y yo creo que estamos todavía a tiempo de tomar caminos diferentes, ¿vale? Con todo lo que ya sabemos y cogiendo un poquito de aquí, un poquito de allá. José, te voy a decir, con respecto a las tribus, como ejemplo donde mirarnos, ¿no? O sea, no podemos
ver cómo fue la vida en el Paleolítico en aquellos años, pero sí podemos hoy, los etnógrafos, conocer a pueblos que viven en el Paleolítico, que viven en ese momento. Las paredes de esta casa están llenas, por ejemplo, allí tenéis una serie de flechas y arcos que pertenece a un grupo amazónico que son los Zoé. Los Zoé llevan un palo aquí en la barbilla, que es aquel palito que está puesto en la pared. Bueno, los Zoé, cuando se levantan por la mañana, como nos pasa a nosotros, hay gente que se levanta con el pie torcido y entonces ese día hay bronca y hay movida. Ellos lo detectan y ¿qué hacen? Se tiran a por él, le tiran al suelo y le empiezan a hacer cosquillas. El tío suelta, o la tía suelta la mala leche y tal, y ya se levanta, se descojonan todos, se ríen todos, y los Zoé resuelven las cosas con cosquillas, por ejemplo. Es maravilloso. Es un buen método, ¿eh? Tú fíjate, fíjate. Maravilloso. Me has recordado a los bonobos. Los bonobos Sí. que resuelven. Sí. Los bonobos que se parecen muchísimo a los chimpancés, pero solamente en aspecto físico, ¿no? Y los bonobos resuelven todos sus conflictos con algo más que cosquillas, o sea, practican sexo, efectivamente. Qué rico. Entonces, hay alguien que está cabreado y llega allí alguien de turno y ven aquí, que te doy cariñito Qué rico. y la vida es maravillosa. Tenemos muchísimo que aprender de los animales. Imaginaos la cantidad de tensiones que se liberarían y los beneficios en salud mental y física que serían tremendos. ¿Más preguntas? Adelante, adelante. Yo quería dar mi opinión sobre el libro porque ya lo he leído y la verdad a mí me ha gustado. Gracias. Tiene historias muy bonitas, tiene varias historias muy bonitas y muy bien escritas. Qué bien. O sea, que yo lo he leído una vez y seguramente que dentro de un año, 2 años, en cuanto a eso, le volveré a leer. Muchas gracias. Es muy distraído, muy bien, se ve muy Qué bien. ¿Sabe? Y además quería decir otra cosa, que usted, el centro, no sé cómo se llama. Luis Miguel. Bueno, ha defendido mucho a las mujeres. Y yo le digo una cosa, yo creo que la mayoría de los hombres, la mayoría, pero mucha mayoría, las defendemos, las tiramos, y hay que hacerla una sopita de tomate o de comino. Bueno, Hay causado, entonces la estrategia ha funcionado. Bien jugado. Se trata no solo de querer o de pensar en, se trata de demostrar. Y hoy hemos hablado de empoderar a la mujer, bueno, no sé, yo lo he cogido por ahí de manera lateral, con todo el amor y todo el cariño y todo el reconocimiento, y usted ahora ha rematado. Y os haríamos sopitas de ajo y de tomate y todo lo que haga. Qué grande. Referente al género femenino, se puede extrapolar también a los animales. Hablábamos antes de la charla del curioso caso, del increíble caso de Marcos Pantoja, que fue un español. Está vivo el hombre, yo tengo el gusto de conocerle en persona, Luis Miguel también, que fue criado en Sierra Morena por lobos por al menos 2 décadas, o casi 2 décadas, hasta que le encontró la Guardia Civil en 1968 y lo introdujo en la sociedad y demás. Y Marcos me contaba a mí, en una charla que tuvo cerca de La Vera, cerca de un pueblo maravilloso que hay en Cáceres, de mis suegros,
y dio una charla, como da a los colegios, enseñando la naturaleza, enseñando su experiencia con los animales, mostrando, se ha hecho una película que se llama Entre Lobos, y me decía a mí Marcos que cuando le descubrieron los lobos dentro de una cueva herido, porque se había caído de un árbol intentando coger huevos de un nido para alimentarse, se había quedado solo, un niño en plena Sierra Morena, solo y aislado. Le había vendido su padre a un pastor, nada menos. Se quedó el pobrecito inmovilizado, se había intoxicado con una carne en mal estado, en fin, estaba en unas condiciones deleznables. Le descubrieron los lobos y a mí me contó que había una pareja de lobos, la pareja dominante de la manada, y él, la manera que tiene tan natural de contarlo era que estaba el lobo y la loba discutiendo qué hacer con él. Y estaba el lobo macho en una actitud como diciendo, vámonos de aquí, deja a este cachorro, y la loba que no, que me quedo aquí, y practicando su lenguaje, haciéndole la pelota, o sea, poniéndose boca arriba, incitándole que nos quedamos con él, etcétera, etcétera. Y hasta que el lobo accedió y empezaron a traerle comida a Marcos en este episodio crítico para su supervivencia, y luego ya el resto ya es historia, o sea, ya le aceptaron con el tiempo en la manada y demás, pero fue la hembra la que convenció, el instinto maternal, la que convenció al macho para criar a esa extraña cría que estaba herida e indefensa. Pero conocida, ¿verdad? Extraña, pero que estaba conocida de sus antepasados. Bueno, de hecho, los lobos no es la primera vez que lo han hecho, y no es solo en España, en la India, por ejemplo, el caso de Mowgli en el libro de la selva está ahí escrito, pero ese es un caso que de alguna manera retrata una realidad que en la India se ha dado muchas y muchas veces. Las lobas tienen una especial afición a sacar adelante a los cachorros humanos, ¿no? Me parece una historia preciosa. Marcos es un hombre imprevisible, estás con él y de repente desaparece, o sea, es como un duendecillo. Yo recuerdo con él un día en la Sierra de la Culebra que estábamos tan tranquilos y de repente echa a correr y se pega una hostia, se pegó un ostión con un árbol, se cayó al suelo con un golpe que se pegó porque no controla, o sea, es un hombre que tiene la naturaleza a flor de piel. Cuando le descubrió la Guardia Civil, las uñas de los pies, por ejemplo, no le dejaban caminar. Bueno, el pelo lo tenía larguísimo, imaginaros una persona que había estado viviendo con los lobos. Muy, muy bonita historia y muy real, por cierto. Ese detalle me lo comentó a mí, porque yo cuando le conocí le regalé esta ilustración que viene en la portada, una reproducción, la de la portada, y le dije, mira Marcos y tal, me ha gustado mucho tu charla, quería darte un dibujito y demás. Lo desplegó y dijo, anda, el niño de Sierra Morena, me has dibujado. Y dice, lo único que yo tenía el pelo mucho más largo, me llegaba prácticamente hasta los pies. Sí. Pero me has clavado y tal. Y yo diciendo, este hombre me lo como, es un amor, No, bueno, habló el mudo y dijo lo que pudo. Muy bien. Señor, y estaba en este plan el hombre cuando claro, efectivamente, era paleolítico total. Sobreviviendo con lo que le daba la tierra. Dice que fue su época más feliz con mucho. Dice que la añora muchísimo, que la echa muchísimo de menos. Que y luego ya la experiencia personal que él ha tenido, dice, es que yo desde que pisé la sociedad, lo único que he sentido es que en mi experiencia personal es que el hombre me ha engañado, se ha intentado aprovechar de mí. Y esto en el reino animal yo no lo conocía, esto no existía, pero él te lo transmite con mucha naturalidad, con esa delicadeza que tiene, pero muy directo a la vez, te lo dice muy directo. José Luis va a refrendar seguramente lo que ahora os voy a contar con respecto a los lobos.
una de las cuestiones que yo utilizo para defender que el lobo no está todo el día matando ganado, matando ovejas y cabras, porque siempre se nos dice esto, ya la defensa del lobo, pero ¿y los ganaderos? No. ¿Por qué? Yo lo defiendo siempre de la siguiente manera. El lobo no está hecho para comer ovejas, para cazar ovejas. El lobo necesita, precisamente por su sociabilidad, por ser un ser social como es, necesita capturar una presa silvestre a poder ser cuesta abajo, a gran velocidad, entre piedras, con la posibilidad de poderse partir una pata. O sea, necesita dificultad en el lance de caza, porque los lobos obviamente se organizan en base a la caza. Ellos su jerarquía la organizan en el momento del lance. Necesitan sudar la presa, necesitan ir cuesta abajo detrás de un ciervo para que les cueste mucho llegar a él, y cuando llegan a él, con unos gruñidos, primero el alfa, luego el otro, luego el otro. En fin, la verdad es que la organización jerárquica al lobo le viene dada del momento de la caza. Si los lobos solo estuvieran cazando todo el día ovejas o cabritas, serían perros, no serían lobos, no activarían la parte social que ellos tienen tan importante. Y luego, por otra parte, cada vez que el hombre cazador interviene y dice que lo hace para regular el ecosistema, suele buscar el trofeo. El hombre suele buscar el trofeo, y por tanto el macho alfa o la loba alfa, y eso es descabezar por completo la manada. La manada la destrozas, La desequilibras. y esa manada sí que al final acaba matando ovejas y cabras, porque es incapaz de matar un jabalí o un ciervo. Eso es lo que decía el doctor Félix Rodríguez de la Fuente cuando decía: todo lo que toca el hombre lo jode, y Claro. perdonar la expresión, pero se refería a este tipo de cosas. Es así. Desequilibras una manada que es sana, que va a por el corzo, a por el ciervo, a por el jabalí, dejas ejemplares menos fuertes, dejas ejemplares con menos experiencia, y esos ya son susceptibles, efectivamente, de bajar al pueblo y de comer gallinas, de comerse a otro perro, De juntarse con perros abandonados, de etcétera, hacer una etcétera. manada salvaje. Nosotros en la tierra de Sepúlveda, Eso es maravilloso otro paraíso interior, al del pueblo, al del Valle de Tabladillo, le comieron las ovejas, pero no fueron lobos, fueron perros salvajes, Perros estaban asilvestrados, ¿no? Y el hombre que es prejuicioso, ¿no? que genera esa fama, es que los lobos son cazadores y ya está, y no les sacan de ese cuadro. Parece que solo saben hacer eso. Hay Sí. mucha, tú lo sabes mejor que nadie, hay mucha picaresca en ese sentido. Claro. Se le atribuye al lobo porque, claro, el tema de subvenciones, etcétera, Claro. etcétera, y me parece un poco injusto, ¿no? Unos 2000 lobos en libertad, si llegan, pobrecitos míos, Madre. en la península ibérica, ante unos 100.000 perros asilvestrados que puede haber o más en la península Por ibérica, favor, que montan sus jaurías y te hacen izara de todo tipo, los perros por asilvestrados. favor, claro. Y que también es una responsabilidad del ser humano, todo lo que estáis indicando de descabezar, pero también de abandonar perros, que también... Abandonarlos. De abandonarlos, dejarlos... Abandonar, en el mejor de los casos, En el mejor de los abandonarlos. casos, claro. Que a veces ellos también, como bien En indicabas, se cuidan, se protegen y En claro, la al final el sociedad- grupo se hace fuerte. En la sociedad del lobo, por cierto, solo se aparean la loba alfa y el macho alfa, ¿vale? El resto se quedan mirando cabreados Son y boyados. mirando para otro lado. Aprendiendo o para el futuro. aprendiendo. Pero fijaros hasta qué punto el grado de selección es perfecto. Y no, o sea, al macho alfa le van a retar siempre los machos más jóvenes, y a la hembra alfa exactamente igual. Entonces,
Se calcula que un macho alfa tarda unos 7 años en hacerse líder. 7 años, 7 inviernos, 7 primaveras, 7 veranos, igualito que aquí. Carné del partido y enseguida ya estoy ahí de director general de no sé qué. Qué manera tan buena de regular, por cierto, el número poblacional, ¿eh? Hombre, claro. Otro mito, ¿no? Hay plaga de lobos, se reproducen Pero como... plaga es una palabra para otras cosas. Escuchamos muy mal las palabras. Se reproducen como... Usamos la palabra para engañar, para catalogar cosas. No, esta era una asignatura pendiente que se la debíamos a la sociedad española, al pueblo español le debíamos que el lobo estuviera en condiciones protegido. Y además que hemos hablado antes que hay muchos apellidos, López, Hombre. Lobo, que vienen del entorno natural. La cultura española está Viene de nuestra relación con nuestro entorno. Claro. Pero bueno, estamos hablando un poco del lobo como protagonista, pero bueno, esto es extrapolable efectivamente a todas las especies de... Claro. Pero bueno, con el lobo tenemos, como nosotros también somos una especie social, por mucho que intentemos llevar nuestra naturaleza, y hemos generado esa simbiosis que nos ha permitido evolucionar, salir de esa época prehistórica, porque decíamos que es una zona oscura, no hablemos de la Edad Media y oscuridad, ¿no? Pero hay más preguntas. Estamos muy contentos en el tiempo que vivimos. Estoy de acuerdo contigo. Es verdad que estábamos en el formato de preguntas. Sí, alguna pregunta, reflexión, comentario. Por ahí. Pues levántate para que se te vea ahí. Una crítica y 2 preguntas. Vale. La crítica es del libro muy corto. Muy bien. Lazo con la primera pregunta, que es ¿para cuándo la segunda parte? ¿Cuándo la cumplimos? Venga. Vale, cuando éramos primos eso es un buen título. Bueno, La segunda pregunta un poco más seria es el proceso técnico que interesa un poco como escritor, cómo se corrige un libro, si realmente te quitas muchas cosas que quieres poner, Esa es la segunda. corregir por errores o por lo que sea. Venga, aquí el editor también. ¿Cuál sería muy limpio el libro? Yo te cedo la palabra porque tienes ahí muchas preguntas. Sí. El proceso del libro es con el escritor siempre. Él pues, lo trae en su Word, en su PDF y nos ponemos a trabajar. Hay que corregir la ortografía, que eso es liviano, ¿no? Porque tenemos muchas herramientas. Aparte yo también escucho el libro porque formo rápidamente el audiolibro. Y se maqueta, pues este libro tiene su tamaño, ¿no? Que como tú bien dices, a mí también se me hizo corto, aparece y desaparece y dices, pero ya, si ha sido un sueño, si es como una siesta corta, ¿no? Ah, qué bueno. Y luego ya pasamos pues a detalles de estilo, hay que tener en cuenta que muchas veces cuando escribimos repetimos muchas palabras y es un proceso que se hace de la mano con él, ¿no? De decir, oye, ponemos esto, ponemos lo otro. Este libro también es ilustrado, cómo jugamos las ilustraciones y qué armonía le damos también al lomo, ¿no? Eso es un proceso que se hace con él y luego ya a jugar con las librerías digitales que tenemos. Que ha sido además, él es súper detallista, tengo que decir, se ha preocupado muchísimo por cada detalle que tenéis, o en tapa blanda, o en tapa dura, o en el ebook, porque el escritor lo que veis es su esencia. Él se llama Atenea porque es como crear la diosa Atenea. Atenea se creó por Zeus, no hubo reproducción ni nada por el camino, fue una inspiración y él lo que ha cuidado ha sido mucho su inspiración y durante el proceso pues hay cosas que son muy creativas en el sentido de que ¿y si hacemos esto de repente? Es verdad, ¿cómo no lo habíamos visto antes? Sí, ¿no? sí. Y es un proceso pues delicado, hemos estado desde diciembre hasta febrero, marzo, hasta finales de febrero. En todo caso, un proceso de amor. También, claro, porque hay que ponerle mucho celo en el sentido bueno de la palabra de celo, de cuidado, de amor, de mimo, de decir, oye, y este detallito, y luego ver, pues por ejemplo aquí veis la portada que el lomo queda muy bien, pero las primeras no quedaba tan bien. Las ilustraciones están todas armonizadas. Al principio teníamos la duda de la página en negro, página en sepia. Es también sentir el proceso y José Luis ahí lo ha sentido muy bien. El tipo de letra, en fin, el editor me lo da todo muy El masticado. tipo de letra me han dicho que es idóneo
Pues tiene una letra grandecita y se lee muy bien. Eso es cosa de la casa, que siempre le ponemos, aquí él también te lo puede decir, Jesús, que le ponemos a todos los libros una letra que sea amigable, que decimos nosotros, Claro. que se pueda leer, sobre todo porque leemos tanto en diagonal últimamente, ¿no? Que si viene correo, WhatsApp, lo que sea, no, que lo puedas leer tranquilamente Claro. y sintiendo cada letra. Claro. Que eso también, él ha elegido la tipografía porque yo le doy un montón, pero él dice, ¿qué es esta? Es que efectivamente, cuando ves así la tipografía como tú dices, digo, mira, esto porque a la gente, por desgracia, nos cuesta mucho leer y todo lo que fuese facilitar la lectura, y si para ello había que escoger una letra excesivamente grande, Sí. Bueno, estamos coordinados en eso, es que ha sido también el proceso, compartes valores, estilos. efectivamente. Sobre tu primera pregunta, pues segunda parte, no había pensado en una segunda parte, porque yo por el momento veo que el libro es lo que es. O sea, el mensaje que había que enviar aquí creo que está completo. Sí que puede tener no una segunda parte, Una pero secuela. O sea, puede haber. pero sí que puede haber por ejemplo, una única historia, ¿no? Una más novelada, pero también respetando como al máximo lo que fue la realidad, ¿no? Sí que estoy pensando en algo, en una única historia, no en varios cuentos, ¿no? Porque aquí podéis encontrar incluso hasta una fábula. Hay una fábula que el protagonista es el animal y que no hay hombres para nada. Es un poco, sí hay hombres, pero es un poco anecdótico, ¿no? En este sentido, creo en este momento que no va a haber segunda parte, pero sí que puede que en el futuro haya más temática prehistoria, con temas que toquen cosas que hemos hablado nosotros aquí hoy. Y también que el tema de las ratas, de los felinos, también te lo piden. Sí, bueno, también me piden Que yo también tengo gatas y ahí también hay una buena simbiosis Sí, que explorar. más Eso- Gatas son- que también tienen También tenemos nosotros ese espíritu felino. Sí, sí, sí. Afortunadamente. Sí. lo que se me ha lo que también quise transmitir, pero que pasa casi desapercibido en el libro, es un tema que toco un poquito así, es como un retacito en el prólogo, que dice, creo recordar que dice la frase: antes de que se produjese nuestra propia Domesticación. y misteriosa domesticación, ¿no? Es como si hubiese ocurrido algo en el mundo que todavía está por analizar. O sea, yo mismo tengo que profundizar en mi propio libro, ¿no? Y leerlo y ver cómo se produjo nuestra propia y misteriosa domesticación en paralelo al lobo. O sea, cuando dejamos... porque veo cierto paralelismo entre la aparición del perro y la aparición de las primeras Sociedades civiles que podemos decir, civiles, burocráticas, que tienen sí, normas. acomplejarlo, Sí. o sea, perdón, acomplejarlo no, acomplejar de hacer cada vez más compleja complejo. nuestra Sí, de nuestra usar las sociedad. palabras como castigo, como recompensa, que tienes estos límites. El fin del paleolítico, Claro. el fin del hombre libre. Hubo un salto, ¿no? Que se llama el mesolítico, que para mí también es un ideal muy atractivo, el mesolítico, cuando dejamos de ser Cuando dejamos de ser el buen salvaje de Rusia. totalmente... Bien dicho, el gol salvaje. Efectivamente. Y hubo ahí un puentecito, ¿no? A lo que es el neolítico, la sociedad de ahora. O sea, hay cierto paralelismo, entre la aparición de la raza de perros, y es como si se hubiese domesticado a la vez Sí, el hombre. el Como hombre que el y proceso y es el lobo. relacionado entre varios hábitos que decíamos antes, ¿no? Sucedió, de hecho, en un periodo de tiempo también muy... También los hábitos parecido. económicos influyen ahí, En ¿no? un El contexto regular- geográfico también. Y en un contexto geográfico quizás, ¿no? Ojo, digo domesticación, pero no quiero decir que se tome en cuenta que la palabra domesticación sea ni buena, ni mala, ni positiva, ni negativa. Es la domesticación.
como tal, en su más bruta... Sí. Que bueno y malo es una cuestión de percepción, Sí. porque para uno lo que tú has dicho será bueno y para otro será malo. Y Efectivamente. no va a explicar lo que es. efectivamente. Y que ahí también hay una cuestión de domesticación de hábitos económicos, ¿no? Que todo se regula a través de un precio y tiene un valor. Por ejemplo, o sea, ya en lo que es el... Que hay varios hábitos, ¿no? Yo que soy sociólogo Bourdieu, pues está el hábito cultural, el relacional, el simbólico, que al ser humano le damos mucha importancia a los símbolos. Encuentro interesante, no sé si he sabido expresar este tema, pero encuentro interesante el punto este del final, del paleolítico y la transición al neolítico, a nuestra sociedad, las ciudades, etcétera, etcétera. Ahora mismo no encuentro la palabra y no. La sociedad civil, el inicio de sociedades civiles. Y sin entrar en críticas de todo lo que ha pasado, pero bueno, tampoco, si hacemos un trasfondo general es muy evidente Bueno, sí podemos Que- entrar en crítica. que sí. Yo quería ser suave, Luismi. No quería entrar en críticas de sentarte y decir, pues como a mí me pasó, que cuando me senté para escribir el libro, lo he dicho que estaba un poco harto de lo que es el resultado Claro, es que las de lo cosas... que es esta sociedad y de lo que es y echaba de menos esta armonía, y creo que este conocimiento falta. Como dices en la intro, cuando mirábamos la luna y decíamos, oye, mañana va a llover, ¿no? Sí. O cuando sentíamos el viento, o como comentaba él, que veíamos los pájaros y teníamos una relación, una comunicación más fluida con nuestro entorno, ¿no? Sí. No como ahora, que muchas veces lo hemos hablado, pero ¿cómo no va a haber riadas si no hay árboles plantados? Claro. Sí, ¿No? o cómo hemos intentado domesticar incluso nuestros entornos trayendo especies que no son del entorno, ¿no? Sí. Y destrozando totalmente el entorno con cangrejos de río, por poner un ejemplo, que se introdujo el cangrejo americano. Ha puesto un ejemplo muy bueno con el tema de las riadas. Buenísimo. Clave. Nuestros antiguos, nosotros los hemos conocido, nuestros padres, incluso muchos de ustedes que están aquí presentes, saben que la presencia del árbol en la tierra enriquece y sujeta el suelo y a la vez atrae la lluvia. Todo lo que no sea presencia de árbol, todo lo que sea una tierra yerma, árida, sin presencia de gran vegetación, es susceptible cuando venga una lluvia que se produzca una riada, que se vaya todo a hacer puñetas, que sucedan catástrofes naturales Como las que estamos viviendo. que en el futuro van a ser lo que más nos cueste al ser humano. No, y ya nos están costando. O sea, hemos recibido 1000 avisos ya y los seguiremos recibiendo. Y esto, pues entras a un barecillo de pueblo y oyes a las personas mayores y oyes la frase, a mí me pasó. Escuché la frase, el árbol enriquece el suelo, sujeta el suelo, o sea, no era un científico, es un saber popular y ancestral. Y, Mira, yo... Y que ha trabajado la tierra. y no podemos ignorar este tema, ¿no? No podemos ignorarlo. Y un poquito cambiar nuestra forma con pequeños cambios, adaptar y con nuestro buen Yo he hacer. sufrido una metamorfosis con los años. Debería, cuando me tocaba por edad, haber estudiado biológicas, por ejemplo, la fauna, la ecología, mis temas. Y en cambio, ahora con 59 años me he licenciado en antropología social y cultural. Perdón, me he licenciado, me he matriculado. Estoy haciendo antropología social y cultural. Porque el Homo sapiens es mi animalito favorito, aunque no le soporto y cada vez le aguanto menos. Pero es mi animal favorito. El género humano somos únicos. Sí, siempre lo fue el cernícalo primilla, la rata de agua, la culebra de escalera, pero actualmente siento que tengo una necesidad de conocer a los humanos total, pero no aguanto a los humanos, no me aguanto a mí mismo. O sea, ver conmigo un telediario es un infierno, porque Es que ya apago la tele, no veo el telediario, de verdad. mi niño Darío me dice, Luigi, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estamos ya cabreados y tal? Digo, sí, cariño, aguanta. Porque
empieza a salir gente por ahí, empiezo yo a insultar isofacto, o sea, no. Sí. Pero además que hacen ahí una coctelera emocional, de Coño, cosas que es increíble. qué ritmo, los telediarios. Sí, sí, sí. Vaya Están ritmo diseñados con una... para encabronarnos y asustarnos. Y asustarnos, efectivamente. Mucho más sano no. No, muchísimo más, ¿no? Joder, qué pesados. Pues eso fue efectivamente, como os he dicho antes, el ser humano, precisamente, ahora que me has dicho que estás estudiando a tu ser favorito y que también te cabrea, fue uno de los dos motores para escribir el libro. Pero son dos especies sociales, ¿eh? Yo insisto mucho en el género humano, lo que también estudié de sociología, la antropología, y todo lo que te va a tocar, que se representan mucho, es que es una especie social. Es que no podemos negar esa frescura que tenemos de relacionarnos no solo entre nosotros y nosotras, sino relacionarnos con nuestro ambiente, relacionarnos en cómo construimos las cosas. Nosotros, por ejemplo, SOR es un caso paradigmático de construcción. SOR está diseñado para mover a la gente, no para que la gente se quede ahí. No hay ningún banco. Y de hecho, los espacios que se crean es la relación del ser humano con el espacio. Sitios como la ballena donde se sentaba la gente y dijeron no sentéis, o la fuente, son sitios para construir y generar relaciones de un tipo. Al igual que si vas por estas calles, están diseñadas de una manera diferente, ¿no? Aquí en su época tuvieron que prohibir la capa y la espada porque te salían y te atracaban, ¿no? Y sus sombreritos, y hubo un motín por ello. Nosotros construimos y nos relacionamos, ese es nuestro gran poder, nosotros somos la especie o el género dominante. Y tú en el libro lo que has conseguido plasmar muy bien es ese espejo que tenemos con los animales y que nos hemos domesticado mutuamente, nos hemos relacionado, hemos creado una simbiosis, hemos compartido talentos como para cazar, ¿no? De luego hemos aprendido a cazar de maravilla. Muchísimas cosas, hemos aprendido muchísimo. Cómo abrigarnos, cómo cuidar, buscar alimento, buscar agua, en fin, muchísimos valores incluso. Valores. Yo no sé si alguien quiere más hacer alguna pregunta. Venga. Yo ya lo he leído a los precios de Qué bien. Ahora que se te oigas, que si no... Gracias. Gracias. Hemos leído de noche, lo ha leído los peques, el peque con algunos capítulos, creo que sabéis que uno corto, hemos tenido charlas de media hora, 40 minutos. Y era encantar, ¿vale? Yo, nosotros como me gustaría considerar a la gente, ¿cuánto tiempo has dedicado al libro? ¿Cómo ha sido tu jornada de levantarte, sentarte a escribir? Sí, la rutina que decías. Yo sé lo que me ha costado hacerlo, pero me gustaría que la persona que desde aquí sepa un tiempo que has dedicado hasta ahora que Sí, vale. Le he dedicado muchísimas horas, incontables horas. Porque o sea, es imposible saber lo que le he dedicado, pero porque yo estaba en algún sitio, se me ocurría una idea y si tenía una servilleta, lo anotaba en una servilleta. Si no tenía nada, lo anotaba en un bolígrafo, en el móvil, etcétera, etcétera. Pero luego el proceso de rutina que tú decías, o sea, de decir, me voy a sentar, lo voy a ordenar y lo voy a hacer. Y voy a terminar las ilustraciones, etcétera, etcétera. O sea, el núcleo pesado de la creación del libro me llevaba literalmente de sol a sol. O sea, yo cuando me despertaba me ponía lo primero sin desayunar ni nada, Claro. con toda la pasión del mundo, parecía que no había otra cosa. Claro. Me sentaba delante del ordenador con mi atril de dibujo, etcétera, etcétera. Paralelamente transcribía texto e ilustraba, ¿no? O sea, decía, bueno, tengo que ir a desayunar, tengo que ir al baño, tengo que asearme. Volvía, me sentaba y decía, anda, pues no me apetece ahora escribir. Sí, Sin embargo, tengo que terminar esta ilustración. Venga, y seguía. Y así hasta que terminaba el día, me tiré a ese ritmo, sí te puedo decir que fueron bastantes meses. Así a bote pronto te diría que 6 meses a ese ritmo, en plan de sol a sol, de lunes a domingo, sin importar el día que fuera, porque cuando tú tienes una pasión en algo, tú tienes un motor, eso es imparable, eso es imparable.
Yo estoy, por ejemplo, totalmente en desacuerdo con una frase que decía Napoleón, que aseguraba que el ser humano tenía solo dos motores. Uno era el miedo y el otro el interés. Entonces yo difiero completamente. Digo, este señor se dejó el motor principal. El motor principal es el amor. Está claro. Es el motor número uno. Los otros, aunque fallaran, y mejor que fallen, pues no mueven nada, ¿no? Entonces es lo único que te puedo decir al respecto. Pero muchas gracias. El problema ha sido que se les hace corto. Qué bien. ¿Más preguntas? Bueno, pues vamos a aplaudir, por favor. Vale, ahora vamos a pasar a la firma de libros. Va a ser aquí arriba para que subáis, ¿vale? El baño, para los que no lo sepáis, lo queréis utilizar, está aquí. Vale, aquí justo Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Y dejarme 5 minutos. Muchas gracias. Un aplauso. Muy bien. Darnos 5 minutos, ahora ya estamos en esta zona, ¿vale?